Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a seguir entonces considerando el síntoma. Lo primero que Freud hemos visto, ha destacado del síntoma es que lejos de ser un sinsentido, está habitado por un profundo sentido que quiere decir algo el síntoma, que es un mensaje, que es una metáfora construida para significar algo, y que habíamos visto cómo eso corresponde al retorno de lo reprimido entonces. Pero no solamente es esto lo que Freud considera, sino que destaca, a diferencia de otras formaciones del inconsciente, como el sueño, el lapso, el fallido, que el síntoma se repite. Y entonces tenemos que habitualmente los síntomas muy diversos que puede tener cada ser humano se mantienen, vuelven a aparecer, quizás no cotidianamente, no diariamente, sino con cierta frecuencia, ya sean fracasos, impotencias subjetivas. La impotencia, como dice Freud, no se refiere solamente a la impotencia sexual masculina o femenina, sino a la impotencia subjetiva, no poder aquello que se quiere, no poder aquello que se busca, no poder desear lo que se querría vivir, no poder disfrutar aquello que se hace. Y junto a estos síntomas tenemos síntomas de violencia, síntomas de maltrato, maltrato no solamente a veces físico, maltrato moral, maltrato a quienes tienen una relación afectiva y afectuosa con el sujeto y a quienes están en relación de cierta dependencia respecto de la persona que tiene ese síntoma. Puede haber síntomas de estar en una permanente tensión, como en algún momento lo mencionamos. O sea, los síntomas se muestran en un abanico enorme de su variedad de presentación. Ahora, ¿qué ocurre? Que la repetición es uno de los puntos fundamentales tomados en cuenta por Freud, habiendo considerado en un primer momento que esa repetición estaba en función de una fijación, tema que hemos presentado en estas introducciones a lo que después se van a ir abriendo en diferentes recorridos de textos. Esto hasta ahora es como una presentación de cómo pensó las causas del síntoma Freud. Entonces, tenemos que el síntoma tiene un sentido y tiene un nexo con la vida, con las experiencias de vida del sujeto, que se repite. Y Freud decía ahora recuerdo, el tercer capítulo de Más allá del principio del placer, que ha habido 3 momentos en el recorrido de la construcción del psicoanálisis. Y lo dice Freud en 1920, entonces estamos hablando de 30 años después de haber comenzado el trabajo clínico. Un primer momento que él le llama el arte de la interpretación, un segundo momento que es el trabajo con las resistencias, esto en el recorrido de cómo construyó, qué le fue dando motor a la construcción de los conceptos en Freud. Y siempre está referido a la clínica, no es una tarea filosófica, sino que está en función de
sus preguntas respecto de lo que iba encontrando en su práctica. Entonces, un primer momento, dice en el tercer capítulo, al principio del tercer capítulo de Más allá del principio del placer, en 1920, el arte de la interpretación. El segundo momento, las resistencias, que eran más del orden de lo que, en función de lo reprimido, el yo no quería admitir, y como una fórmula de la represión y de la resistencia, yo no quiero saber nada de eso. Y el tercer momento es cuando Freud, en ese tercer capítulo, de Más allá del principio del placer, se refiere a la compulsión de repetición. Y cuando Freud se refiere a la compulsión de repetición, está refiriéndose en ese texto a lo más novedoso que iba a aportar en ese tiempo de su vida, 20 años después de la interpretación de los sueños, y que lo nombra la pulsión de muerte. Un concepto absolutamente novedoso, inédito en la historia del pensamiento humano. En la cultura occidental, la gran biblioteca de la filosofía occidental no había incluido hasta ese momento ninguna noción parecida al concepto de pulsión de muerte. Todo lo que se había dicho de lo que impera en el ser humano como búsqueda siempre estaba sincronizado, coordinado bajo el principio del placer. Y entonces plantear que hay una fuerza activa, vigente, causal, que va más allá del principio del placer, que se desinteresa del principio del placer, es absolutamente novedoso y da cuenta de por qué ciertos síntomas pueden mantenerse aun cuando se haya trabajado suficientemente con lo que Freud nombra el levantamiento de la represión, y con lo que Freud entonces se refiere a lo que es un trabajo con lo reprimido. Lo que sostiene Freud, que en su práctica encontró que eso llegaba, por supuesto, a zonas muy avanzadas, muy inexploradas del inconsciente. Eso tenía efectos terapéuticos, efectos analíticos y un cambio, una transformación en la vida. Y como en algún momento dice en una de las conferencias, una de las últimas conferencias, no recuerdo si la transferencia o la terapia analítica de esta misma serie, si se supiera todo lo que es necesario trabajar para, y el verbo que usa Freud, para implantar una transformación psíquica de tal naturaleza. O sea, es muy fuerte la idea que usa Freud de lo que es el trabajo de un análisis, que implica implantar una transformación, producir algo que no estaba antes, que implica una alteración del aparato psíquico. Eso en un análisis avanzado. Y en el otro extremo de su obra, al principio, cuando recién empezaba, en un texto de 1895, Freud se refiere a también lo que ya en ese momento, 1895, con apenas
unos 7, 8 años de trabajo como experiencia, y sin embargo él en 1895 en Psicoterapia de la Histeria dice que, tomando una cita bíblica, que es notable, es incomprensible, es casi inimaginable, cómo puede pasar un camello por el ojo de una aguja. Es como lo que ocurre en un trabajo, un tratamiento, dice Freud. Si uno después ve el resultado, después de un largo recorrido, y ahí evoca esa cita bíblica. Entonces, tenemos que, podríamos decir, de aquella cita de 1895 a 1920, podríamos decir que por el ojo de la aguja pasa buena parte de un camello. Lo que Freud se preguntaba es por qué hay algo que no pasa por ese ojo de la aguja. Y lo que no pasa por el ojo de la aguja y que queda intocado entonces, que no se transforma, es lo que Freud llama la pulsión de muerte y sus consecuencias. Aclarando que la pulsión de muerte siempre, a su vez, está mezclada con el eros, con la pulsión de vida. En la pulsión de vida, en el eros, incluye Freud la pulsión sexual. Siempre el síntoma implica una mezcla pulsional. La parte de la pulsión de vida, el eros, que entra en el análisis bajo diferentes formas, la misma transferencia es en buena medida, una expresión de esa pulsión de vida, permite avanzar. Insisto, lo que se pregunta Freud es la compulsión de repetición que mantiene la inercia del síntoma a volver siempre al mismo lugar. Y lo que ahí entonces se presenta Freud en 1920 le llama pulsión de muerte, más allá del principio de placer, y compulsión de repetición. En 1914, antes, Freud había escrito un texto fundamental que es Introducción al Narcisismo. En Introducción al Narcisismo ya hay lo que, como una plataforma, una base necesaria para ir construyendo, junto con, más allá del principio del placer y este nuevo concepto de pulsión de muerte, en esa articulación entre el narcisismo, el ideal del yo, la conciencia moral como concepto y lo que elaboran más allá del principio del placer, lo que da en llamar el mismo Freud se llama la segunda tópica. La segunda tópica es la segunda forma de pensar las instancias del aparato psíquico. Entonces, lo que construye a lo largo de casi 10 años, desde 1914 a 1923, es un panorama distinto de cómo está conformado el aparato psíquico en las neurosis particularmente y las consecuencias que esto tiene en los síntomas.